Jesús de Nazaret nació entre el año 6 a.C. y 4 después de Cristo. Aunque eso suene extraño, en el seno de una familia puramente judía. Sus seguidores eran judíos, y su ministerio giró en torno a la ley de Moisés, la Torá. ¿Quería Jesús, un judío del primer siglo, crear una nueva religión? Quédense, porque a continuación contestaremos esa pregunta. Para responder esa pregunta nos gustaría entender el contexto en el que vivió Jesús. En Lucas 2, 21-22, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Jesús fue criado en una cultura judía. Muy seguramente, como lo dicta la tradición, a los 5 años empezó sus estudios en la Torá, para más adelante convertirse en un rabino. ¿Pero qué significa crecer en una región judía conquistada por el Imperio Romano? Volvamos un poco atrás, a la rebelión de los macabeos. Judas Macabeo, con su ejército de judíos, librarían sangrientas batallas en el año 166 a.C. y durante 35 años lucharían contra los seleucidas, hasta llevar a su pueblo a la victoria, recuperando así su cultura y su tierra. Entraron victoriosos en Jerusalén, limpiaron el templo y tomaron la decisión de que de ahora en adelante ellos iban a ser los gobernadores, y también los que tomarían la decisión de quienes iban a ser los próximos sacerdotes, eligiendo así como el primer sacerdote a Jonatán Macabeo. Los macabeos decidirían que también los gobernantes serían los mismos sacerdotes, cosa que molestó muchísimo a los sacerdotes tradicionales en el templo. Veían con muy malos ojos que alguien que no fuera descendiente directo del rey David fuera un rey, cosa que los macabeos no eran. Otra cosa que les molestó y que veían con muy malos ojos era mezclar política con religión. Estos sacerdotes se empezaron a rebelar contra los macabeos, y muchos de ellos fueron asesinados, otros huyeron al desierto. A esto debemos sumarle la aparición en el siglo II a.C. de la secta de los fariseos, judíos de la diáspora que con la dificultad de no poder ir al templo en Jerusalén, decidieron crear pequeñas congregaciones llamadas sinagogas, cada una con su propia interpretación de la Torá. Entonces, en el nacimiento de Jesús nos encontramos con 3 sectas judías o escuelas de pensamiento muy importantes históricamente. Los saduceos, adictos al régimen, levitas sacerdotes pero no descendientes de David, consideraban el cumplimiento de la ley como algo primordial, por lo tanto el templo era un lugar sagrado, un lugar único. Serían los participantes mayoritarios en el Sanedrín, pero representaban a una minoría. Pactaron paz con Roma y desde entonces estaban al servicio del imperio. Con el tiempo, se convertirían en familias de mucho poder e influencia política y económica en la región. Los esenios. ¿Se acuerdan de los sacerdotes que decidieron huir de los macabeos? Estos eran los esenios, una secta que vivía en el desierto, en cuevas, divididos en 22 comunidades cerca al Mar Muerto. Se fueron al desierto en busca de la conexión original, así como lo hizo Moisés. Su prioridad era encontrarse con el Creador por medio de la naturaleza, los baños de purificación y el estudio exhaustivo de la Torá. Por último, los fariseos, del griego farisaioi, que significa los separados, o de la raíz hebrea perush, que significa interpretar. Fueron los que se inventaron las sinagogas. Eran judíos de interpretación libre con diferentes escuelas de pensamiento. Seguían no solamente la Torá, sino también el Talmud, que es la tradición oral. De ellos nacen 2 escuelas de pensamiento claves, Hillel y Shammai. Los primeros, seguidores de la Torá como ley dada para el hombre y no el hombre para la ley. Y los segundos, mucho más ortodoxos y rigurosos con esa ley. De estos fariseos nacen también los celotes, secta ultranacionalista dedicada al terrorismo urbano. Sería muy difícil encasillar a Jesús en solo una de estas escuelas de pensamiento. Sin embargo, podemos verlo reflejado en cada una de estas por separado a lo largo de todo su ministerio, excluyendo obviamente el pensamiento saduceo. En su pensamiento lo más importante era la obediencia a Dios por medio de la Biblia. Y cuando decimos Biblia nos referimos a la Biblia hebrea, que era lo único que estaba escrito en ese momento. El Nuevo Testamento fue escrito muchísimos años después. Es muy probable que Jesús naciera y creciera en una comunidad farisea, y su estilo de pensamiento fariseo era evidente cuando nos recuerda en Mateo 5:17 que él no vino a anular la ley o los profetas sino a darles cumplimiento, un pensamiento completamente Shammai. Sin embargo, reta otras escuelas fariseas cuando les dice en Marcos 3:4 sobre sanar a un enfermo en Shabbat. ¿Qué es correcto hacer en un sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?
Eso es un pensamiento puramente gilé. Critica también a otros fariseos por el ritual de purificación de las manos antes de comer, recalcando que esto es algo que solo los va a limpiar por fuera, no por dentro. Al hacer esto, él estaba criticando fuertemente las tradiciones de hombre, no la Torá, porque este ritual no pertenece a la ley. Esta actitud de Jesús es una actitud esenia. Justo antes de empezar su ministerio, decide ir al desierto a encontrarse con su primo, un esenio, Juan el Bautista, a quien le pide que lo bautice, costumbre esenia. Un joven rico le pregunta a Jesús que qué debe hacer para tener la vida eterna, a lo que Jesús le responde que cumplir los mandamientos. Sin embargo, el joven ya había hecho eso, por lo que Jesús le dice que solo le falta una cosa por hacer, entregarlo todo y dárselo a los pobres. Eso es una costumbre esenia, quienes daban todas sus posesiones. Finalmente, una mujer cananea se acerca a Jesús pidiéndole que sane a su hija que está endemoniada. Jesús le responde en Mateo 15:24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las mismas ovejas que más adelante le pediría a Pedro que guarde. Esto es judío. Jesús, un rabino judío, conocía la ley y conocía muy bien las diferentes formas de pensamiento del momento. Para él, la importancia de la Torá era su ética. Tenía la capacidad de resolver cualquier caso en cualquier momento de la manera más sabia posible. Retaba las costumbres y paradigmas contextuales al nivel de llamar a un samaritano como bueno. Y aunque constantemente se salió del cubo, nunca predicó un mensaje diferente al judío. ¿Quería Jesús entonces formar una nueva escuela de pensamiento judía o una nueva religión? En este estudio nos encontramos con una palabra muy importante que ha sido utilizada por teólogos para afirmar que Jesús sí fundó una iglesia, y se encuentra en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, del griego eklesia, significa asamblea o congregación, refiriéndose a un grupo de personas que gira en torno a un solo tema. En Grecia la palabra era usada solo con fines políticos. Sin embargo, el cristianismo decide modificar su significado para encajarla específicamente en temas de religión. Sin embargo, la palabra eclesía aparece en otro lugar de la Biblia, en el famoso discurso de Esteban en Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Cuando vemos esta palabra congregación, es esa misma en griego eclesía, refiriéndose a la asamblea del pueblo de Israel que estaba con Moisés en el desierto, no a lo que conocemos hoy como iglesia, y tampoco está hablando de una nueva religión. La historia cambia en las epístolas. Pablo tiene un pensamiento completamente diferente, pero ese no es el fin de nuestro video, ya que la historia y ministerio de Jesús se narran en los 4 evangelios. Y basados en eso, sí podemos concluir que Jesús no quería crear una nueva religión, pero sí conformar una escuela de pensamiento que reuniera lo mejor de las diferentes escuelas. Al final, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Talmud también fueron escritos a mano.